Buenas noches, alumnos. Como les prometí, les voy a subir la resolución del primer parcial que tomamos la semana pasada en clase. Bien, vamos a ver cómo era el primer parcial. El primer parcial fue una pregunta de fórmula mínima molecular, una pregunta de unidades, un problema de nomenclatura, el cual, como condición de aprobación, exigía el 70% correcto, un problema de sistemas materiales y un problema de estequiometría. Esta es la forma que normalmente evaluamos hace 5 años en la mayoría de las cátedras. Bien, vamos a ir viendo cómo se resuelven punto por punto, viendo cuál es el razonamiento para su resolución. Bien, el ejercicio número 1 dice así: un compuesto está constituido por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se produce la combustión de 1,570 gramos del mismo, se obtienen 3 gramos de dióxido de carbono y 1,842 gramos de agua. Una muestra gaseosa de 0,412 gramos de esta sustancia ocupa 200 centímetros cúbicos en condiciones normales de presión y temperatura. Nos pide calcular la fórmula mínima y molecular de este compuesto. Nos da las masas molares del oxígeno, del hidrógeno y del carbono. Bien, voy a agarrar acá mi virome y voy a ir viendo cómo se resuelve. Lo primero que voy a hacer es plantear la reacción de combustión. Tengo un hidrocarburo, que en este caso tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, en presencia de oxígeno, que me va a dar como productos dióxido de carbono y agua. ¿Cómo es el razonamiento para ir calculando las cantidades que tenemos de cada uno? Bien, lo primero que voy a hacer es ver la cantidad de carbono que tengo en el dióxido de carbono que me dieron, porque yo sé que la única fuente de carbono que tiene acá es este compuesto, es decir, que todo el carbono que tenga el oxígeno, el dióxido de carbono, acá va a ser proveniente de este compuesto. Lo mismo voy a hacer con el hidrógeno en el agua. Cuando llegue al oxígeno, ya voy a ver que lo tengo en los 4 términos de la ecuación. Entonces, en este caso, va a ser más fácil calcularlo por diferencia que a partir de todos ellos. Se puede hacer de las dos maneras. Bien, vamos a comenzar. Primero, digo que la masa de carbono del dióxido de carbono va a ser igual a la masa de carbono en mi compuesto. Luego, averiguo qué cantidad del compuesto del dióxido de carbono va a ser el carbono. Entonces, calculo la masa molar del dióxido de carbono. Sumo la masa molar del carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. Tengo un total de 44. Yo sé que 12, que es la parte del carbono de cada de esos 44, va a ser carbono. Entonces, de los 3 gramos que me dio como dato el problema, yo sé que 12 de cada 44 son provenientes del carbono. De acá calculo la masa de carbono. Lo mismo hago con el hidrógeno. Digo que la masa del hidrógeno en el agua va a ser igual a la masa de hidrógeno en mi compuesto. En este caso, 2 de cada 18 gramos corresponden al hidrógeno. Esto me da 0,204 gramos provenientes del hidrógeno. Y por último, para el oxígeno, lo que digo es lo siguiente, que la masa de oxígeno en mi compuesto va a ser la masa del compuesto total menos la masa de hidrógeno en ese compuesto menos la masa de carbono en ese compuesto. En este caso me está dando 0,548 gramos. Bien, a partir de que calculé las masas de cada uno de los elementos, voy a buscar calcular los moles que tengo. ¿Por qué? Porque la fórmula mínima, si recordamos, es la mínima expresión de la relación entre los átomos de un elemento, pero no en masas, sino en moles. Entonces, por eso voy a buscar el número de moles. Entonces, la masa de cada uno de estos elementos que calculé, la voy a dividir por la masa molar del mismo elemento, para saber cuántos moles tengo de ese elemento. Para el oxígeno es 16, para el carbono es 12 y para el hidrógeno es 1. Fíjense que no usamos el hidrógeno molecular, porque me interesan los átomos de hidrógeno, no esto. Bien.
Borramos acá. Perfecto. Entonces me da 0,342, 0,682 y 0,204. Como a mí no me interesa en realidad el número de moles, sino la mínima relación entre ellos, lo que hago es dividir por el más pequeño, que es el del oxígeno. Si yo divido por el más pequeño, el mismo me va a dar 1, por supuesto, y el segundo me da aproximado a 2 y el tercero me da aproximado a 6. Si esto me diera un número cercano a 1,5, buscaría duplicar toda la expresión, es decir, llevar este 1 a 2, este 1,5 lo llevaría a 3 y este 6 lo llevaría a 12. ¿Sí? Si me diera 1,3, buscaría multiplicar por 3 la expresión para que me queden números enteros, o por lo menos suficientemente aproximados a un número entero. En este caso, con esto es suficiente, no voy a tener que multiplicar toda la expresión, por lo cual la fórmula mínima es esa que viene ahí abajo: carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Bien, ahora para conocer la fórmula molecular tenemos que trabajar con algún dato que nos indique la cantidad de materia. El ejercicio decía que sabiendo que 0,412 gramos de esta sustancia ocupan 200 centímetros cúbicos, lo voy a poder calcular. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a buscar llevar esto o esto a un número de moles, y a partir de conocer el número de moles y la masa, voy a poder calcular la masa molar. Bien, quiero saber el número de moles que tengo un gas, es el volumen del gas sobre el volumen molar normal. ¿Por qué puedo decir eso? Porque es un gas ideal y estoy en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, 200 centímetros cúbicos dividido 22,4 decímetros cúbicos por mol. Tengo que simplificar las unidades, utilizo este factor de conversión, esto me va a quedar en moles. Bien, tengo los moles, ahora quiero calcular la masa molar del gas, que es la masa del gas sobre el número de moles del gas. Bien, esto me da 46,29. ¿Y cómo me sirve esto para conocer la fórmula molecular? Si yo sé la fórmula mínima, yo sé que la fórmula mínima por algún factor me puede dar la fórmula molecular. Entonces, en este caso, la masa molar del compuesto de la fórmula mínima era 46. Por lo cual, esto es aproximadamente 1 ese factor. Ese factor siempre tendría que ser un entero. Si la masa molar del gas me hubiese dado en el orden de 92, perdón, acá el factor sería 2 y esto sería carbono 4, hidrógeno 12, oxígeno 2. Bien. Pero este no es el caso. Era como para ver cómo se hacía. Bien. Vamos al siguiente punto. En el punto de unidades nos piden lo siguiente. La reacción A, que se transforma en B, se lleva a cabo en un reactor de laboratorio, de acuerdo con la ley de velocidad de reacción propuesta. La concentración de A debe variar con el tiempo de la siguiente forma. CA es igual a CA0 por E a la menos K por T, donde CA0 es la concentración inicial de A en el reactor y K es una constante. Nos pide, si las unidades de CA y CA0 son libra-mol sobre pie cúbico y el tiempo está en minutos, identificar las unidades de K, expresar cada una de las unidades en el CIMELA y, dado un tiempo y una concentración y un segundo tiempo y otra concentración, calcular K, que es una constante. Bien. Primero escribo la ecuación acá arriba, que siempre me va a ayudar a verlo más visualmente, y comienzo con el tema de las unidades de K. Yo sé que por ser un exponente debe ser adimensional,
Por lo tanto, K por T dimensionalmente es una dimensional. Fíjense que este 1 no tiene unidades. Entonces, si yo sé que el tiempo está en minutos, paso minutos dividiendo del otro lado, que era evidente, K, las unidades de K van a ser 1 sobre minuto. Ahora, si expresamos cada una de las variables que tenemos acá en Simela, fíjense que en este caso nos pide solamente expresar cuáles serían las unidades. En cambio de trabajar en libra-mol, sería kilogramo-mol, porque la unidad de masa es kilo en el Simela. Y en cambio de pies cúbicos serían metros cúbicos, que es la unidad de volumen correspondiente al Simela. El tiempo tendría que estar en segundos y la constante K, que estaba en 1 sobre tiempo, sería 1 sobre segundo. Bien. ¿Cómo hago el punto 3? Fíjense que tengo dos ecuaciones. Si yo reemplazo cada uno de los datos que tengo dos valores de CA y dos valores de tiempo, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas siendo CA0 y el valor de K. Reemplazo los primeros valores, que eran 0,84 y 1 minuto, armo una ecuación y hago lo mismo aquí abajo con los otros valores. En cada una de las ecuaciones, esta vendría a ser como el despeje de la segunda, este vendría a ser el despeje de la primera. En cada una despejo la constante sea 0, acá abajo hago lo mismo, y luego lo que voy a hacer es igualar estas dos ecuaciones. Me estaría quedando lo siguiente: 0,84 por E a la K por 1 igual a 0,56 por E a la K por 2. Paso 0,56 dividiendo, trato de eliminar todos los factores, me estaría quedando 1,5 por E a la K por 1 igual a E a la K por 2. Aplico logaritmo a la derecha, aplico logaritmo en el otro término. Recuerden que para distribuir el logaritmo, en este caso sería el logaritmo de 1,5 más el logaritmo de E a la K por 1. Logaritmo natural con el E se me anulan, me queda simplemente el exponente, que sería K por 1, que es lo mismo que K. Lo mismo pasa del otro lado del igual. Conclusión, puedo despejarla acá y el valor es 0,4054. También podría despejar CA0 de una ecuación y verificarlo en la otra para ver si mi despeje fue correcto. Bien, vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me pide completar la tabla. En el caso que me diera la nomenclatura tradicional, completar con la fórmula y la nomenclatura de stock, y así con todos los elementos que me va nombrando. Bien, vamos a ir uno por uno acá. Bien, tengo el nitrito mercúrico. Si es un nitrito, yo sé que es nitrógeno en presencia de oxígeno, y mercúrico me dice que tengo mercurio. Voy a la tabla periódica, busco los valores del nitrógeno, yo sé que son 3 y 5, por más que esta tabla periódica tenga un par de valores más. El mercurio es 1 y 2. Bien, entonces es nitrógeno en presencia de oxígeno con la menor valencia, es decir que esto va a ser un más 3. Entonces voy a tener dos oxígenos, lo suficientes para generar el anión con una carga negativa. Y del otro lado voy a tener mercurio. El mercurio que tiene una carga más 2. Entonces voy a necesitar dos aniones. La nomenclatura de stock sería nitrato, porque tiene una sola terminación, nitrato 3 de mercurio 2. Bien. Para el segundo tengo hidrógeno, tengo el anión ortofosfato y el aluminio. Voy a la tabla periódica
Y recuerdo que cuando tengo meta, piro, orto, porque los fosfatos forman estas formas particulares, me tengo que fijar cómo sería. Lo primero que tengo que hacer es ver la valencia del fósforo, en este caso me la aclara, que es 5. Luego escribo el óxido, que sería este, y hago las diferentes mezclas con agua. Con un agua, con 2 aguas y con 3 aguas. A nosotros la que nos está interesando en este caso es la tercera, que es la que es el ortofosfato. Una vez que tengo este compuesto, tengo que separar únicamente el anión. Este anión, pego 4. Fíjense que acá tiene 3 hidrógenos, por lo cual esto tiene 3 cargas negativas. Si no, podrían hacer el fósforo más 5, con 4 oxígenos menos 8 te da menos 3. Bien, tenemos el anión ortofosfato. En este caso nos dice que tenemos un hidrógeno, entonces el anión va a ser este que tenemos acá, que en esta nomenclatura se llama hidrógeno ortofosfato. Me quedo con un hidrógeno y esto va a tener la carga menos 2. Borro el de arriba. Bien. Y me dice que tenemos aluminio. El aluminio tiene una sola valencia, que es más 3. Entonces voy a tener 2 aluminios y 3 aniones hidrógeno ortofosfato. Si voy a la nomenclatura tradicional, esto se llamaría ortofosfato. No le tengo que decir nada, pues la valencia más grande, o sea, queda ortofosfato ácido de aluminio. Recuerden que lo que en tradicional se dice hidrógeno ortofosfato, lo que en stock se dice hidrógeno ortofosfato, en tradicional sería ortofosfato ácido de aluminio. Bien, vamos al siguiente. En este caso tenemos otro anión con fósforo. Hago lo mismo, busco las valencias y me fijo. Primero me tendría que fijar qué valencia tiene este fósforo. Yo sé que puede tener más 3 o más 5. Si yo hiciera que esto valga más 3, acá tendría 6 cargas positivas, 7, y este puede valer 2 o 3. O sea que como mucho podría llegar a 10 y tengo 14 cargas negativas. Entonces yo ya sé que esto es más 5. Entonces tengo 10 cargas positivas, 11 cargas positivas y tengo que llegar a 14. Entonces sé que el hierro tiene la valencia más 3. Bien. Armo las 3 ecuaciones nuevamente. Me fijo qué anión es este que tengo acá. Fíjense que es este que tenemos acá. Entonces, tengo que nombrar este compuesto. Estoy escribiendo mal. Borro. No, estaba escribiendo bien. Esto es meta, esto es piro. Entonces, el nombre va a ser pirofosfato ácido férrico, porque el hierro tiene su valencia mayor. Si yo lo quisiera nombrar por nomenclatura de stock, sería hidrógeno pirofosfato 5, aclarándolo, de hierro 3. Por las dudas, cuando terminemos de hacer la resolución, vamos a ver la tabla con todas las respuestas. Bien. Para el siguiente, sulfato plumboso, es el azufre con su mayor valencia, que es más 6, en presencia de oxígeno, porque es sulfato. Esta terminación me dice que está en presencia de oxígeno. Necesito 4 oxígenos para armar el anión. Me va a quedar con carga menos 2. Y plumboso, la valencia del plomo más pequeño, que es 2.
Entonces, este sería el elemento. Por nomenclatura de stock sería sulfato 6 de plomo 2. Bien, vamos al siguiente. Manganato 7 de oro 3. Manganato, o sea que es manganeso en presencia de oxígeno y oro. Bien, recordemos lo siguiente. El manganeso, cuando actúa como un no metal, tiene ciertas valencias, y cuando actúa como metal, tiene otras. En este caso, está actuando como un no metal. Bien, en este caso igual ya tengo acá aclarada la valencia, entonces armo el anión, manganeso, oxígeno, lo suficiente para armar el anión. Esto va a quedar con una carga -1. Y tengo el oro con su valencia +3. Por lo cual voy a necesitar 3 aniones. ¿Sí? Bien, para el de abajo, el anión es este que tengo acá. En este caso, el azufre está funcionando como anión. Entonces la carga negativa lo único que tiene es -2. En este caso, el compuesto es un sulfuro. Cuando está en presencia de hidrógeno, es un sulfuro ácido de bario. Si yo lo quisiera nombrar por stock, sería hidrógeno sulfuro de bario. En este caso no hay ninguno que tenga más de una valencia, ya que el azufre como anión tiene una sola valencia, entonces no tengo que aclarar la valencia del azufre. Bien, vamos al 7. Metasilicato crómico. Silicato, entonces tengo oxígeno, tengo silicio, tengo cromo. Entonces recuerdo la regla. Si yo tengo un silicato, puede ser meta u orto. Recuerden que en este caso particular, de los casos particulares, cuando lleva este nombre, son 2 moléculas de agua en cambio de 3. Y este sería la molécula que forma. Bien, en este caso, el cromo, que también como el manganeso tiene esta cuestión, tiene ciertas valencias como metal y ciertas otras como no metal. En este caso está actuando como metal. Entonces las valencias que van a valer son 2 y 3. Entonces el anión metasilicato sería este que tenemos acá. Silicio, oxígeno 3. Con 2 cargas negativas. Y tengo al cromo con su valencia más grande, que si son 2 y 3 las valencias en cuestión, va a llevar +3. Entonces me quedan 3 aniones y 2 cromos. Bien, acá abajo tengo yodo en presencia de oxígeno e hidrógeno. Voy a la tabla periódica. Perdón, el de atrás no lo nombramos por nomenclatura stock. Sería metasilicato. El silicio tiene una única valencia. De cromo 3. Volvemos al siguiente. Para el yodo, en este caso tenemos el yodato 3. Es decir, que esto va a llevar 2 oxígenos. Me va a quedar con una carga -1. Y me va a quedar así. Esto recuerden que por nomenclatura tradicional sería el ácido del iodito. Sería el esta nomenclatura lleva el nombre, revisamos acá atrás, ácido iodoso, porque es la segunda valencia. Bien. Sería iodoso este.
Si no sería hipoyodoso si tuviera la valencia 1. Bien. Vamos al siguiente. Tenemos cloro, tenemos oxígeno y tenemos sodio. Busco las valencias, me fijo qué valencia tiene este cloro que tengo acá. Esto tiene menos 2, esto tiene más 1. Entonces el cloro evidentemente tiene más 1. Entonces sería la valencia más chica de los 4. Sería hipoyodito de sodio. ¿Sí? Y si no, sería iodato 1 de sodio en nomenclatura stock. Y para el último, tenemos el bromo, tenemos el oxígeno y tenemos el cobre. Pero bromato nos está hablando de la valencia más grande de las 7, más grande de las 4. Tenemos bromo con la valencia más 7, oxígeno, lo suficiente para generar el anión. Esto me da acá con carga menos 1. Y el cobre con su valencia más grande, que sería 2. Entonces voy a tener 2 aniones. Bien. Nomenclatura de stock sería bromato 7 de cobre 2. Bien. Acá pueden ver todos los resultados como para chequear lo que estuvimos haciendo y ver si ustedes lo hicieron bien. Bien, vamos al siguiente. Sistemas materiales. En los sistemas materiales heterogéneos, en los siguientes sistemas materiales heterogéneos, ¿cuántas y cuáles son las fases y cómo podría separarlas? Y me da 3 sistemas que vamos a analizar por separado. El primero consiste en agua, aceite y 10 bolitas de plomo. Primero identifico las fases. Tengo el agua y el aceite que no se mezclan, son 2 fases líquidas, y tengo bolitas de plomo que es una tercera fase que es sólida. Entonces, ¿cómo los podría separar? Bien, podría quitar las bolitas de plomo por una filtración o pasándolas por algún tamiz o mismo agarrándolas con una pinza, y podría luego separar el agua del aceite por algún método. El más sencillo sería por decantación, es decir, los dejo y uno se me va a ir abajo y el otro se me va a ir arriba. Bien. El segundo nos dice arena, arcilla, solución acuosa de cloruro de sodio y cloruro de sodio sólido. Bien, ya tenemos una cuestión. Tenemos 3 sólidos que yo los voy a ver todos juntos, pero hay que considerar que en ningún momento se unen estos sólidos. Es decir, no forman una solución homogénea, sino que yo voy a tener puntitos de arena, puntitos de arcilla y puntitos de cloruro de sodio. Entonces, los tengo que diferenciar como 3 fases independientes. Y por otro lado, la fase líquida, que es la solución del cloruro de sodio. Bien, ¿cómo separaríamos esto? Primero, yo separaría la solución del cloruro de sodio por filtración. Me quedo con los 3 sólidos. Luego, tengo que separar estos 3. Podríamos hacer como hicimos en la primera práctica de laboratorio. Para sacar el cloruro de sodio, empezaría a hacer pasar agua para que este se disuelva a través de un filtro y vamos sacando el cloruro de sodio. Y después me queda la arena y la arcilla. Para separar 2 sólidos de diferentes tamaños, lo que podría hacer sería usar un tamiz y por tamización separar la arena y la arcilla, esperando que la arena pase a través del tamiz y la arcilla quede retenida. Por supuesto tendría que usar el tamiz de un tamaño correcto. Hay varias resoluciones para cómo separarlos que pueden estar correctas o no. Yo les estoy planteando uno. Bien. Y para el 4 tenemos 5 trozos de hielo, oxígeno, dióxido de carbono y hielo seco. Bien. ¿Cuántas fases tenemos? La fase gaseosa va a ser una sola, porque con la fina integración 1 no distinguimos fases dentro de lo que es gases. Entonces tenemos una fase gaseosa y 2 fases sólidas, porque estos cubos de hielo no se mezclan. Entonces
es una fase donde voy a tener unas propiedades, que yo me paro acá y voy a tener las mismas propiedades, pero si me paro acá voy a tener propiedades distintas. Entonces tengo dos fases sólidas. Bien, ¿cómo lo separaría? Primero, la fase gaseosa podemos abrir el sistema, podemos ventilarlo, podemos aplicar vacío para eliminar toda la fase gaseosa que tuviera. Y luego me quedarían las dos fases sólidas. Entonces la podría separar teniendo en cuenta la diferencia de punto de ebullición. Punto de ebullición en el caso del hielo seco, que se pasaría a la fase gaseosa, y de solidificación, porque el hielo del agua, digamos, el hielo normal, pasaría a la fase líquida. Entonces, si yo aplico calor, esperaría que el hielo seco sublime y se vaya a hacer un gas, mientras que el hielo se derretiría llevándolo a una fase líquida. Y así los podría tener separados. Bien, vamos al último ejercicio de estequiometría. Este tema también es fundamental para probar. El nitrato cúprico se puede preparar por reacción entre el ácido nítrico diluido y el cobre metálico. Bien, ácido nítrico, cobre metálico. Calcule la pureza del cobre, teniendo en cuenta que para obtener 10 toneladas de sal se utilizan 3.800 kilos de este metal y que el rendimiento de la reacción es del 95%. Después nos pide calcular para las mismas condiciones del punto A las moléculas de ácido, si debe haber un 150% de exceso y su densidad es 1,05. Y el punto C nos pide calcular el volumen del óxido nitroso generado, medido en condiciones normales de presión y temperatura, por tonelada de cobre impuro. Bien, el primero lo plantearía teniendo en cuenta lo siguiente. Me piden para obtener 10 toneladas de la sal y nos dice que este material que tengo acá no es puro. Entonces el dato que voy a usar son las 10 toneladas de cobre. Bien, lo primero que hago es plantear lo siguiente. Fíjense que escribo fundamental el rendimiento sobre la flecha. Esto es más fácil para tenerlo en la cabeza. Y escribo la masa molar de cada elemento por su coeficiente estequiométrico. No lo junto para evitar errores. Después van a ver por qué. Porque a veces se usa la masa molar del elemento y a veces utilizo la masa molar por el coeficiente estequiométrico. Bien. Lo segundo que hago es una verificación. Verifico que todo lo que yo tengo acá y todo lo que yo tengo acá sume lo mismo, porque de un lado y del otro tengo que tener las mismas masas. Si esto no me da igual, implica que calculé mal alguna masa molar de los elementos. Bien, y tercero, pongo los datos aquí abajo, los datos reales. En este caso, podría decir que esto es el material impuro, para no confundirme y utilizarlo en un cálculo. Y este es el material que voy a utilizar. Bien. El punto A, calcular la pureza del cobre. Ok, uso el dato que tengo, los 10 kilos de la sal, utilizo los coeficientes estequiométricos, digo que lo multiplico por el coeficiente estequiométrico por la masa molar del cobre y lo divido por el coeficiente estequiométrico y la masa molar de la sal. Fíjense que acá estoy yendo de derecha a izquierda. Entonces lo que tengo que usar es 1 dividido el rendimiento, porque cuando voy para el otro lado tendría que dividir por el rendimiento. Cuando voy para la derecha, o sea, cuando voy hacia los productos, multiplico por el rendimiento. Entonces el cálculo me queda así. Me da que realmente reaccionaron 3.564 kilos del cobre. A partir de eso puedo calcular la pureza. Yo sé que si 3.564 son los que reaccionaron de los 3.800, entonces lo multiplico por 100 y obtengo directamente el porcentaje de pureza del cobre. Para el punto B nos pide calcular las moléculas. Fíjense, cuando les pide estas cuestiones, presten atención que estamos hablando de moléculas, es decir, número de moléculas. Es decir, me
me hace ruido la alarma que dice que tengo que usar el número de Avogadro de ácido nítrico. Bien, datos: 150% de exceso y la densidad. Bien, lo voy a calcular. Utilizo este dato. Podría también utilizar el cobre que reaccionó. Es una elección. Yo voy a partir de este dato también. Entonces, utilizo este dato. Utilizo el coeficiente estequiométrico por la masa molar del ácido nítrico. Divido por el coeficiente estequiométrico de la masa molar de la sal. Como voy de productos a reactivos, utilizo dividiendo el rendimiento y me queda la masa de ácido nítrico, que sería estequiométrica. Pero me dice que voy a trabajar con un exceso del 150%. Entonces multiplico la cantidad estequiométrica por el factor de exceso. En este caso es 1,5. Entonces tengo el exceso que tengo que usar de ácido nítrico. Entonces el ácido nítrico total es la suma de el ácido nítrico que reacciona más el exceso. Bien, esto sería lo que tenemos. Una vez que tenemos la masa, nos está pidiendo el número de moléculas. Yo tendría que ir a calcular el número de moles de esto. ¿Cómo voy al número de moles? Utilizo la masa molar. No tengo que caer en la tentación acá de utilizar la densidad, que me lo estaría dando solamente para confundir. Bien, entonces el número de moléculas es la masa que tengo sobre la masa molar. Esto me da el número de moles y lo multiplico por el número de Avogadro. Eso me da el número de moléculas que tengo. El cálculo estaría acá abajo. Yo si reemplazo simplemente voy a tener un problema de unidades, por eso pongo este factor de conversión para anular todo esto, y este número de Avogadro me estaría dando en moléculas. ¿Por qué? Porque tengo este mol y el número de Avogadro sería moléculas por mol. Bien. Y para el punto C nos está pidiendo que calculemos el volumen de óxido nitroso en condiciones normales de presión y temperatura por tonelada de cobre impuro. Entonces utilizo como dato para trabajar esta tonelada de cobre impuro. Y empiezo desde acá. De cobre impuro utilizo la pureza, que es esta que tengo acá. Pureza. Bien. Con la pureza paso a las toneladas a los kilos en realidad, de cobre puro. Después utilizo el rendimiento porque voy a ir de cobre a óxido nitroso. En este caso voy hacia allá, está multiplicando. Después utilizo la masa molar del óxido nitroso por su coeficiente estequiométrico, dividido la masa molar del cobre por su coeficiente estequiométrico. Acá tendría los moles de óxido nitroso. Después lo voy a pasar a masa. Entonces, perdón, acá tendría la masa de óxido nitroso, hasta acá. Después yo lo quiero en moles, entonces divido por la masa molar. Yo voy a ir borrando las unidades, así. Acá arranco en kilos, sigo trabajando en kilos. En este caso tengo por gramos sobre gramos. Si yo quisiera dividir por gramos, tengo que agregar este factor para anular los gramos y anular los kilos. Y acá estaría obteniendo hasta acá, estaría obteniendo los moles de óxido nitroso. Pero como yo quiero el volumen, directamente ya lo multiplico por el volumen molar normal y obtengo el volumen de óxido nitroso por tonelada de cobre impuro. ¿Por qué por tonelada de cobre impuro? Porque lo calculé a partir de decir que tenía una tonelada de cobre impuro. Bueno, espero que les sirva la resolución. Si hay alguna duda, me la pueden mandar por mail. La podemos ver la clase que viene. No hay ningún problema. Y bueno,
Nos vemos el sábado que viene. Saludos.